Bueno, a continuación, para dar inicio al seminario, quisiera presentar al docente que impartirá la sesión de hoy. Su nombre es Sebastián Robert Barros, médico y psiquiatra de adultos por la Pontificia Universidad Católica de Chile, jefe del programa de trastornos del neurodesarrollo del adulto de la Clínica Universidad de los Andes, especialista en autismo en adultos. Bueno, le damos paso al docente Sebastián para que inicie su presentación. Docente, Muchas gracias, Ruth. ¿Se me escucha bien? si se escucha Muy bien. bien, muchas gracias. Bien, deme un segundo para poder compartir la presentación. Muy bien. Ok. Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Sebastián Robert. Como comentaba Ruth, soy psiquiatra y me dedico hace algunos años, ¿cierto?, a trabajar específicamente sobre los trastornos del neurodesarrollo en la adultez, ¿no? No específicamente necesariamente en autismo, sino en general en trastornos del neurodesarrollo en globo, pero efectivamente estoy a cargo del programa de trastornos del neurodesarrollo del adulto en la Clínica Universidad de los Andes hace más o menos unos 4 años. Se me suele presentar en este tipo de instancias, les pido disculpas, estoy saliendo de un resfrío y mi voz no está muy bien, pero voy a hacer lo que pueda. Se me suele presentar en este tipo de instancias como especialista en el área, pero la verdad a mí me gusta aclarar que la verdad es que em, sobre el tema de los trastornos del espectro autista, sobre todo en población adulta, hay muchos contenidos, ¿cierto? Y muchos temas que son de aparición reciente, ¿no? Y en general, la evidencia sobre las cosas que se dice cambia rápidamente, sobre todo en los últimos años. Entonces, a pesar de que yo me dedico específicamente a esto, estoy constantemente aprendiendo cosas nuevas, ¿sí? Así que puede ser que muchas de las cosas que diga hoy tal vez sean cuestionadas mañana. Eso suele ocurrir en la medicina y en esta área en particular, ¿no? Bien, entonces vamos a dar inicio a la presentación. Quise titularla, ¿cierto? Mitos y verdades sobre el autismo en la adultez, tratando de abarcar, ojalá, temáticas más bien generales sobre el autismo, ¿cierto? Hay un diplomado aquí en ADIPA que trata sobre el detalle de distintas áreas en relación a cómo se trata, cómo se diagnostica el TEA, pero como estamos hablando, ¿cierto?, de un seminario inicial, quise tratar de abordar algunos conceptos generales de carácter más bien didáctico, ¿cierto? Entonces, la idea es que ojalá puedan llevarse la mayor cantidad de información que podamos entregar en esta instancia y poder aclarar algunas dudas básicas que suelen aparecer en las instancias docentes en las que yo he participado. Entonces, estoy tratando de hacer una presentación que en sí misma va a consistir en intentar contestar muchas de las dudas que habitualmente aparecen en este tipo de instancias y obviamente aclarar todas las que puedan quedar, que van a ser muchísimas cuando terminemos, eh, todas las que puedan, ¿ya? Entonces, bueno, como les decía, ¿cierto? Ese es mi nombre, yo actualmente trabajo principalmente en la Clínica Universidad de los Andes. Vamos a partir, ¿cierto?, hablando sobre el concepto principal de qué es el autismo, ¿ya? Em, y esta pregunta que puede parecer muy sencilla, en realidad no lo es tanto, ¿ya? Porque en realidad el concepto autismo es un concepto relativamente nuevo en la medicina, sobre lo que nosotros popularmente o coloquialmente conocemos como autismo. Existen descripciones, ¿cierto?, en la literatura, desde hace varios siglos, ¿ah? Probablemente una de las más antiguas, las más reconocidas son del siglo XV-XVI, pero en realidad como concepto, el autismo existe durante los últimos 100 años, ¿ya? Em, es un concepto que nace con la psiquiatría y la medicina en el siglo XX, y que ya en este periodo ha tenido ciertos distintos cambios. em,
ha sido entendido de distintas formas y actualmente no existe solamente una forma de entender el concepto del autismo en sí. Entonces, esta pregunta en realidad no es para nada fácil, y yo me voy a referir específicamente a lo que es el autismo para la medicina, ¿ya? Y en específico para la psiquiatría, ¿ya? Porque ese es el área a la que yo me dedico, ¿ya? Por lo mismo, ¿cierto? Y eso lo aviso de antemano, ¿cierto? Yo suelo usar los conceptos que actualmente se utilizan en las clasificaciones médicas internacionales. ¿Sí? Yo uso conceptos, ¿cierto?, del CIE-10, que son los que acuña, ¿cierto?, la Organización Mundial de la Salud, que utiliza ciertos conceptos que a veces pueden ser un poco polémicos, pero yo los voy a usar porque es un poco el área a la que me dedico, ¿cierto? Como el término trastorno en sí, ¿ya? Pero incluso dentro de la psiquiatría, hay distintas formas de entender el concepto del autismo, ¿ya? Por ejemplo, no solamente se puede entender como un diagnóstico, de hecho, no nace el concepto del autismo en la psiquiatría como un diagnóstico, sino como un síntoma, ¿ya? En sus inicios, más allá por ahí, por el año 1910, 1911, las primeras concepciones del autismo fueron referidas, ¿cierto?, por un psiquiatra que era Eugene Bleuler, como uno de los síntomas principales de una enfermedad psiquiátrica específica que es la esquizofrenia, ¿ya? ¿Y cómo se entiende el autismo como un síntoma de la esquizofrenia? Como una tendencia, ¿cierto?, de los pacientes a replegarse sobre sí mismos e ir perdiendo progresivamente el contacto con el mundo externo y con los demás, ¿sí? Ese concepto inicial del síntoma de la esquizofrenia, del retraimiento social marcado progresivo y la pérdida de los vínculos con la realidad que circunda a la persona, se le llamó autismo, ¿ya? Que es un concepto bastante diferente a lo que después se utilizó como el diagnóstico del autismo, que derivó en el diagnóstico del trastorno autista, que a su vez derivó en el concepto del espectro autista, ¿ya? Eso lo vamos a explicar, ¿cierto?, un poco más adelante porque es lo que en realidad nos interesa hablar hoy día. No estamos aquí para hablar del autismo como un síntoma de la esquizofrenia, lo que en sí es un tema muy interesante y que a mí me gusta mucho hablar, pero que probablemente no sea lo que convoca a la gente cuando nosotros hablamos de autismo hoy en día. ¿Mm? Entonces, ¿de qué es lo que sí pretendo, ¿cierto?, hablar? Es principalmente el concepto del autismo a través de las décadas como diagnóstico, como les estaba diciendo, para llegar finalmente al concepto actual de espectro autista, ¿sí? Y después vamos a hablar de unas características clínicas de cómo se presenta específicamente en los adultos, ¿ya? Este seminario no está orientado a la psiquiatría infantojuvenil, que es tremendamente importante cuando nosotros hablamos de los cuadros del desarrollo neurológico, ¿cierto? Entre ellos el autismo. Por lo tanto, tampoco nos vamos a hacer referencia a los tratamientos ni los conceptos usados en los niños, sino que me voy a tratar de concentrar específicamente en la población adulta por un tema de tiempo, básicamente, y también por un tema de especialización, porque no es mi área en específico. Muy bien. Entonces, si nosotros quisiéramos resumir, ¿cierto?, en pocas palabras, la historia del concepto, si nosotros nos volcamos a la década de los 40, es donde empieza a aparecer por primeras veces como un diagnóstico en sí mismo el autismo, hablando de un cuadro diferente a la esquizofrenia, ¿ya? Las primeras personas en hacer estas descripciones, casi al mismo tiempo, pero en lugares separados del mundo, fueron en Estados Unidos Leo Kanner, y en Europa, en Suiza, perdón, en Austria, ¿cierto?, Hans Asperger, ¿ya? Ahora, en esa época, las descripciones de Leo Kanner, que fueron las que dieron origen al término acuñado después en las clasificaciones diagnósticas de autismo, eran distintas a las que hoy en día conocemos. En general, concentraba un grupo de pacientes con características particularmente graves, casi todos ellos con algún grado variable de discapacidad intelectual, o también con alteraciones graves del lenguaje y de la comunicación, ¿sí? Por otro lado, ahí tenemos, ¿cierto?, una imagen del señor Leo Kanner. Por otro lado, ¿cierto?, Hans Asperger hizo descripciones de pacientes que tenían algunas características compartidas con las que describía Leo Kanner,
sobre todo en el área de la dificultad en la flexibilización cognitiva, y se concentraron en describir poblaciones de niños, ¿ya? En el caso de Asperger, niños que, a diferencia de los que describía Kanner, presentaban no ningún grado de discapacidad intelectual, muchas veces, en el fondo, capacidades cognitivas dentro del promedio o ligeramente sobre el promedio, y que no necesariamente tenían alteraciones del lenguaje en el sentido de carecer de lenguaje hablado, ¿ya? Pero sí podían tener algunas alteraciones de la prosodia o la forma en que se comunica. ¿Sí? Ahora, lo interesante es que si bien hablaron de dos grupos de pacientes que tenían características bastante diferentes entre sí, había un núcleo de síntomas centrales que compartían en común, que tenía que ver, ¿cierto?, con las alteraciones tempranas que los llevaban a tener dificultades en la comunicación y la interacción social muy evidentes, y que se acompañaban también de una tendencia a tratar de mantener imperturbable el entorno y que las cosas no cambiaran, o que suelen en el fondo fijarse en temáticas de forma bastante obsesiva, ¿ya? Fuera de eso, en otros aspectos eran bastante distintos, ¿ya? Y eso fue interesante porque fue hasta muchas décadas después, ya en los años 80, donde apareció, ¿cierto?, esta Lorna Wing, que es una psicóloga inglesa, ¿cierto?, que por primera vez planteó la posibilidad de que Asperger y Kanner estuvieran hablando del mismo cuadro, ¿ya? Em, y que tuviera simplemente presentaciones clínicas distintas, pero que en realidad estuviéramos hablando de un cuadro similar, ¿ya? Y eso nace particularmente porque en el caso de Lorna Wing existía, ¿cierto?, una dificultad para que muchos de los pacientes en Inglaterra que no cumplían con los criterios estrictos de Leo Kanner para hablar de autismo, que eran bastante estrictos, pudieran acceder, ¿cierto?, a los servicios de salud, y cuyo marido, que hablaba alemán, ¿cierto? Fue el primero que tradujo los trabajos de Asperger al inglés. Entonces, ese es el motivo de por qué el síndrome de Asperger, que fue el que describió este psiquiatra, no se popularizó en realidad en Europa, en Occidente, ni en Estados Unidos como concepto hasta entrada a la década de los años 80 y los años 90, ¿ya? Antes de eso, si bien el cuadro estaba muy bien descrito, quedó un poco dormido en los laureles, ¿cierto? Y un poco olvidado hasta varias décadas después, a pesar de que en realidad las descripciones son del mismo tiempo, ¿ya? Bueno, probablemente en eso juegue un rol el hecho de que Asperger, ¿cierto? Un psiquiatra austriaco que hablaba alemán, ¿cierto? En una época de los años 40, donde probablemente las relaciones, ¿cierto?, entre Inglaterra y Alemania no eran las mejores, no fue, ¿cierto?, el momento ideal para que los trabajos de Asperger pudieran cruzar las fronteras y traducirse, ¿ya? Y después ya llegamos, ¿cierto?, a los conceptos del DSM, las clasificaciones diagnósticas internacionales que intentan em, incorporar criterios específicos para poder hacer el diagnóstico de una forma ordenada y que se cumplan, ¿cierto?, independiente de quién lo esté mirando en cualquier parte del mundo. ¿Ya? Ese es como el intento, ¿cierto?, de los manuales de clasificación diagnóstica como el DCM o el CIE, que es el creado por la OMS, para poder establecer cuáles van a ser los criterios en los que todos nos vamos a poner de acuerdo para decir que una persona tiene una enfermedad o un cuadro o un trastorno, ¿ya? Entre ellos, ¿cierto?, la clasificación de los cuadros autistas. Ahora, si bien el DSM existe en distintas versiones desde los años 50, al menos en sus dos primeras versiones, el autismo, a pesar de que ya estaba descrito, no fue incorporado en el DSM como una entidad diagnóstica, no existía dentro del manual. Apareció solamente a partir de la tercera versión. Y en las versiones sucesivas, los criterios diagnósticos han cambiado cada vez, ¿ya? Para bien o para mal, para incorporar cosas o sacar otras. Entonces, lo que les quiero indicar con esto es que las clasificaciones diagnósticas eh, cambian con los años, cambian con las publicaciones nuevas y no son estáticos. Entonces, es difícil cuando nosotros queremos hacer estudios o comparaciones o tratar de calcular cosas, es difícil irse muy, muy largo en el tiempo hacia atrás sin tener el problema de caer a cuenta de que en realidad cuando hablamos de autismo no siempre estuvimos hablando de lo mismo, ¿no? Y ya en su última versión, ¿cierto? El DCM, y detrás de eso viene también el CIE-11,
incorpora, ¿cierto?, este diagnóstico más nuevo, que es el último como globalmente aceptado, que es el trastorno del espectro del autismo. Estamos hablando del año 2013, pero en realidad su publicación y la difusión es hasta el año 2015. Entonces, si ustedes lo piensan bien, estamos hablando de bien poco tiempo. Entonces, ese es el motivo un poco por el cual mucha información de la que aparece, nosotros nos tenemos que ir actualizando bastante rápido en los conceptos. Bien, entonces, así nosotros podemos hablar de un camino largo, ¿cierto? Y tortuoso, hasta llegar al concepto de lo que actualmente conocemos como espectro del autismo, ¿sí? Desde sus orígenes como un síntoma o una presentación específica en la población infantil de la esquizofrenia, porque inicialmente así es como se entendía el autismo, y las primeras veces que apareció en las clasificaciones diagnósticas lo que hoy día llamamos autismo, lo más parecido a eso era catalogado como la esquizofrenia de presentación infantil, ¿sí? La esquizofrenia en sí, no, ustedes no tienen por qué saberlo, ¿cierto? Pero es un cuadro muy propio de la adultez dentro de la psiquiatría, ¿sí? Es muy difícil y muy extraño, ¿cierto?, encontrar casos de presentación de esquizofrenia como nosotros la entendemos hoy día en los niños, ¿ya? Pero como en las presentaciones y en las clasificaciones más antiguas hay muchos rasgos y síntomas en común entre las dos enfermedades, em, la forma en que quedó clasificada inicialmente era como un subtipo o una presentación pediátrica de la esquizofrenia. Probablemente haber cambiado eso y haberlo separado en el fondo en un cuadro con una entidad diferente haya sido uno de los grandes aportes, ¿cierto?, de Leo Kanner a la psiquiatría. Porque fuera de eso, lo más probable es que si nosotros nos vamos a leer los trabajos de Kanner, va a haber muchas cosas que no vamos a encontrar en común con lo que nosotros en la actualidad entendemos como autismo, ¿sí? Y después, ¿cierto?, aparece este concepto que es mucho más difícil de definir, ¿cierto? Y que no es lo mismo que el espectro autista de la neurodivergencia, entendido como un concepto mucho más amplio, que se refiere un poco a las diferencias en la forma de funcionamientos cerebrales, neuronales, en distintos cuadros, ¿ya? Y de distintas presentaciones. No necesariamente estamos hablando ya de clasificaciones diagnósticas en el concepto de enfermedades o trastornos en sí, ¿ya? Ahora, ese no es un término que yo use mucho porque en realidad dentro de la medicina y la psiquiatría no está muy incorporado porque no está precisamente definido, ¿ya? Entonces es mucho más difícil hablar de neurodivergencia porque dentro de la neurodivergencia nosotros podemos encontrar cuadros que son muy distintos al espectro autista. Podemos hablar de, no sé, déficit atencional o directamente de discapacidad intelectual en cualquiera de sus presentaciones. Entonces, claro, es un término bastante más amplio. Ok, entrando ya a lo que nos convoca, ¿cierto? Que es hablar un poquito de los mitos y verdades, voy a he tratado de agrupar lo que son, ¿cierto?, las dudas que habitualmente yo escucho en pequeños subgrupos de temas relacionados, ¿sí? Obviamente, muchas de las dudas que pueden tener puede ser que salgan contestadas en las siguientes diapositivas, así que les pido tener paciencia y anoten sus preguntas para que puedan ver a lo mejor cuáles espontáneamente logran resolver con lo que vamos a conversar ahora. En primer lugar, ¿cierto?, sobre qué es el autismo, ¿cierto? Y cuáles son, por así decirlo, los mitos, ¿cierto? O los errores comunes, entendido desde la psiquiatría, obviamente, que más frecuentemente escuchamos, ¿ya? Ahí yo puse dos monitos, ¿cierto? El unicornio para representar los mitos y un caballito para representar como la, el equivalente dentro de lo que nosotros sabemos actualmente. Cosas que, como ya les dije antes, pueden cambiar. Pero bueno, en general, ¿cierto? Uno de las errores comunes más frecuentes y que era muy frecuente hasta hace pocos años atrás, hoy día sigue siendo un error común, pero cada vez menos, es considerar que el autismo per se es una forma de discapacidad intelectual, ¿ya? Técnicamente eso no es correcto, ¿ya? No al menos si nosotros entendemos la discapacidad intelectual como una alteración
en el rendimiento cognitivo de las personas que se desvía muy marcadamente debajo del promedio esperable para la edad, que es lo que nosotros hoy día definimos como discapacidad intelectual. Bueno, eso no es lo mismo que el autismo, ¿ya? No es lo mismo que el trastorno del espectro autista, son cosas que van un poco por carriles separados, ¿ya? Entonces la realidad es que eso no es así, ¿ya? Lo otro, ¿cierto?, es considerar el autismo como una alteración de la personalidad, ¿ya? Eso tampoco sería técnicamente correcto dentro de lo que nosotros en la psiquiatría moderna entendemos como trastornos de la personalidad, ¿ya? Que son básicamente cuadros relacionados al carácter y al desarrollo de las personas que tienden a debutar hacia la adolescencia tardía, ¿cierto?, y la adultez temprana, que genera efectivamente patrones de comportamiento en múltiples sistemas, pero que pueden tener una gama de presentaciones muy diversa, ¿ya? Bueno, el autismo no es una alteración de la personalidad, ¿ya? Tiene que ver con una cosa más primaria, más antigua, que debuta antes y que tiene que ver con el desarrollo neurológico de las personas. ¿Puede influir sobre la personalidad? Por supuesto que sí. Como todas las cosas pueden influir sobre el desarrollo de la personalidad de una persona, pero técnicamente no es una alteración de la personalidad, y no es una variación de la personalidad, no es una forma de ser, ¿m? Que es un poco a lo que quería llegar. Es más que eso, ¿ah? Porque si en el fondo nosotros habláramos de una forma de ser, sería muy difícil para nosotros establecer criterios tan uniformes que se cumplen de forma tan similar en distintas poblaciones a lo largo de distintas culturas, ¿ya? Por eso estamos hablando de una cosa que va un poco más allá de eso. Y lo otro, ¿cierto? Derivado de lo que hablábamos antes, ¿cierto? Que no todo lo que no es neurotípico es automáticamente autismo, ¿sí? O sea, aquí estamos hablando de dos eh, formas de referirse a los temas completamente distintos, ¿ya? Y obviamente lo que nosotros consideramos neurodivergente, o sea, lo no neurotípico, puede ser autismo o puede ser muchas otras cosas también, ¿no? Por lo tanto, no son sinónimos. Entonces, volviendo, ¿cierto? ¿Cuál sería la respuesta a estas cosas que nosotros estamos hablando, ¿cierto? Si nosotros nos vamos a las definiciones más globalmente aceptadas, que son las clasificaciones internacionales, el autismo, ¿cierto?, sería un trastorno del desarrollo neurológico que tiene estas características específicas de la alteración de la interacción social, pero que no necesariamente conlleva una discapacidad intelectual. Sí es cierto que la discapacidad intelectual es mucho más prevalente entre las personas que tienen el diagnóstico de autismo que entre la población general, ¿ya? O sea, por ejemplo, dentro de todas las personas que tienen el diagnóstico de autismo, puede ser que entre el 25 y el 30% cumplan los criterios además para tener una discapacidad intelectual. Pero eso, cierto, es un diagnóstico adicional, no es una definición del autismo, ¿no? Y si nosotros queremos, ¿cierto?, definirlo en forma simplificada, actualmente lo que nosotros entendemos como TEA es esto, ¿ya? Es una presentación que se caracteriza por distintas cosas. La primera, una alteración en la forma de comunicarse, ¿ya? No es necesariamente de la forma de ser, tiene que ver con una alteración de la forma en que las personas se comunican entre sí, ¿ya? Y que por lo tanto influye en las interacciones sociales. Y hay una dificultad en la forma de interaccionar social que la hace propia. Y que se acompaña de una cierta rigidez cognitiva que se suele traducir en conductas restringidas o comportamientos repetitivos o en intereses altamente específicos y que tiene por sí, por definición, un inicio en la infancia. Esto es muy importante, ¿cierto? Las personas no se vuelven autistas a los 25 años ni a los 30 años, sino que tienen una presentación crónica a lo largo de la vida y que sí o sí genera algún grado variable de dificultad crónica, ¿ya? Que eso es otra cosa, en el fondo. Si una persona, en el fondo, tiene un funcionamiento absolutamente sin ninguna dificultad en ninguna área de la vida, por mucho que pueda tener, en el fondo, tendencia a las conductas restringidas, probablemente no vamos a estar hablando de lo que nosotros entendemos como un trastorno del espectro autista, sino de algún otro tipo de cuadro, ¿ya? O tal vez ningún cuadro en absoluto, sino distintas formas de ser ahí ya sí. Bien. Entonces, después, en relación a cuál es el origen del autismo, qué es lo que causa la aparición de un trastorno del espectro autista en una persona en específico. También en eso hay varios mitos, pero la mayoría de estos se debe a que en realidad, una respuesta clara no tenemos, ¿ya? Entonces, obviamente, la mayoría de los mitos son aquellas explicaciones que tratan de darle una causalidad única al trastorno del espectro autista. Eso hoy en día no existe, ¿ya?
Por ejemplo, no es cierto que el autismo es una enfermedad genética, ¿ya? No lo es. El autismo es una condición que puede acompañar a muchas enfermedades genéticas, ¿sí? Y que está vinculado a muchísimos genes distintos, más de 400 genes hasta el día de hoy, y probablemente descubramos muchísimos más en el futuro. Pero no existe ninguna alteración genética conocida que se asocie en el 100% de los casos a la aparición de autismo. Ninguna, ¿ya? O sea, todas las alteraciones genéticas que nosotros conocemos que están relacionadas al autismo lo están en algún porcentaje. Ese porcentaje podrá ser alto, ese porcentaje podrá ser bajo, pero nunca es del 100% o no conocemos ninguno hasta ahora. Y a pesar de que existen muchos genes asociados al autismo, todavía, ¿cierto? Un grupo mayoritario de las personas que recibe el diagnóstico de autismo y se hace evaluaciones genéticas, probablemente no tenga ninguna de las 400 o más alteraciones genéticas que se conocen y están asociadas. O sea, hay muchas que o podrían no tener un componente genético o simplemente el componente genético todavía no es conocido. Pero la verdad es que la explicación no es esa, ¿ya? Esto es tan así que si bien existe, por ejemplo, un riesgo mucho mayor dentro de una familia donde muchas personas tengan el diagnóstico de autismo, de presentar un autismo, ese riesgo no es del 100%, ni siquiera entre los hermanos gemelos, que tienen genes exactamente iguales, ¿cierto? Son gemelos idénticos. La información genética es exactamente la misma en las dos personas y aún así la correlación del TEA no es del 100%, es muy alta, ¿ya? Es cercana al 90%, 95%, pero no es el 100%. ¿Mm? Entonces, en realidad, como una causa genética, no, o al menos no que sepamos hasta ahora. Segundo, que sea causada por los estilos de crianza, también es una explicación que se popularizó mucho inicialmente en la época de las descripciones de Kanner, ¿cierto? Em, Sobre todo, no necesariamente por el mismo Kanner, ¿no? Hay otros psicólogos, ¿cierto? Bettelheim y otros más, plantearon la posibilidad de que el autismo fuera un cuadro producido por estilo de crianza de padres o madres distantes o fríos o que no le enseñan a los hijos a socializar, ¿ya? Lo que llamaban en ese minuto las madres refrigerador como concepto. Si bien obviamente los estilos de crianza pueden influir en la forma de presentación de los cuadros autistas en los niños, eso es cierto, no es la causa, ¿ya? O sea, podemos tener muchos problemas de crianza, pero eso no necesariamente va a derivar en la aparición de un autismo, ¿ya? La inmensa mayoría de las veces no es el caso, ¿no? La inmensa mayoría de los pacientes, al menos los que a mí me toca ver, que tienen el diagnóstico de autismo, es lo opuesto. Han sido criados, ¿cierto? Por padres muy cariñosos, muy cuidadosos y muy preocupados. Y eso no los va a hacer ni más ni menos autistas como causa, ¿no? Segundo, ¿cierto? Otra explicación que también es imposible sostener desde la evidencia dura hoy en día, es atribuirla, ¿cierto?, a las vacunas o a los conservantes de las vacunas o al mercurio en sí, ¿ya? Tampoco tenemos en el fondo claridad de evidencia de que cambiar estos componentes en las vacunas se traduzca en reducciones o alzas de las tasas de autismo en los distintos países que lo han intentado medir, ¿ya? Y muchos de los trabajos, ¿cierto?, publicados por el psiquiatra inglés que inició, ¿cierto?, esta teoría de la explicación de las vacunas, en realidad posteriormente, ¿cierto?, se reconoció que había falseado datos de esta información, perdió su título para poder ejercer la psiquiatría en el Reino Unido, pero en el fondo a lo que voy es que la información no es consistente como para poder afirmarlo con certeza, ¿no? No es que se pueda descartar del todo, puede ser que exista alguna explicación en el futuro, pero con la información que hoy día tenemos, no podemos asegurar que este sea la causa del autismo. Por lo demás, el autismo existe desde mucho antes de las vacunas también. Que existe una causa nutricional tampoco es una cosa que podamos actualmente asegurar, ¿ya? Tampoco existen dietas que puedan utilizarse como tratamientos para hacer desaparecer los rasgos autistas, que es una cosa que algunas personas han intentado comprobar. Lamentablemente no tenemos un tratamiento nutricional para el TEA. Sería fantástico que así fuera, facilitaría mucho la vida de muchas personas,
Pero hasta el día de hoy todavía no podemos atribuirlo a una causa nutricional, que yo también es una cosa que he escuchado mucho, que muchas veces me preguntan si el autismo se debe al déficit de cierto tipo de vitamina, a la alteración de cierta cantidad de neurotransmisores o a la presencia, ¿cierto?, de conservantes en las comidas, el uso de hornos microondas. La verdad es que no tenemos información que permita sostener algo ni remotamente parecido, ¿no? Entonces, lo que yo les decía, no existe, en cambio, yo me paro desde la evidencia actual, no existe una evidencia de una causa única conocida, ¿no? Ya, ¿qué es lo que nosotros sí sabemos que puede tener alguna asociación con el origen del autismo? Ninguna de estas explicaciones que yo les voy a dar ahora se asocia tampoco a un 100% de los casos, pero sí se ha visto que hay una evidencia de una correlación entre los dos elementos. Por ejemplo, algunas causas infecciosas, ¿ya? Se sabe que es mucho más frecuente que se desarrolle un cuadro del espectro autista en niños que durante el parto o durante el embarazo presentan infecciones perinatales, ¿ya? Efectivamente, sí existe un componente genético, que es lo que yo les estaba comentando. Hay causas relacionadas a los padres, sí, pero no en el estilo que mencionábamos antes. Por ejemplo, un antecedente que sí se asocia con la aparición de autismo es la edad tardía del padre, ¿ya? No necesariamente el embarazo en edades más avanzadas de las madres, ¿ya? Pero como les digo, todo esto son asociaciones que pueden o no estar presentes, pero esas sí tienen una correlación estadísticamente conocida y significativa, pero mayormente la causa no es conocida. Bien, sobre la presentación. ¿Cuál es la presentación del autismo específicamente en la adultez? Y en esto es importante porque puede haber cosas que sí pueden variar respecto a la presentación en la infancia. ¿Cuáles son los errores comunes o mitos más frecuentes que yo he escuchado, ¿cierto? Decir que la presentación es siempre igual, ¿no? O sea, que las personas en el fondo que tienen un cuadro autista no cambian a lo largo de la vida y siempre van a ser igual. Probablemente sea una concepción que se ha ido derrumbando ese mito con los años, ¿no? Pero antiguamente era una cosa que sostenían incluso los profesionales de la salud de forma bastante tajante. La verdad es que eso no es así. O, por ejemplo, que la presentación, me refiero que siempre es igual entre todas las personas que lo tienen, o que la presentación en la infancia es igual a la presentación en la adultez. Tampoco es cierto. Ya puede haber similitudes, pero la verdad es que hay bastante cambio. Otro error, ¿cierto?, es que el autismo es una forma de presentación de una alta capacidad cognitiva. Eso tampoco es real, ¿ya? Las altas capacidades, entendido como el concepto de un coeficiente intelectual superior al promedio, ¿ya?, bastante superior al promedio, eh, no es la regla, es la excepción en toda la población, ¿cierto? Y eso no deja de ser cierto para las personas con trastorno del espectro autista, ¿ya? Y dentro de la población con trastorno del espectro autista, de hecho, la inmensa mayoría y en una proporción mayor al resto de la población, es más frecuente el CI normal y la discapacidad intelectual. No así el CI superior al promedio estadísticamente significativo. Entonces, lo que sí podríamos asegurar es que existe una variabilidad muy grande en la forma de presentación entre distintos adultos con trastorno del espectro autista, ¿ya? Los síntomas centrales siempre son los mismos, y eso es lo que nos permite hablar de un diagnóstico, ¿ya? Porque si no hubiera algo en común en todos los casos, no estaríamos hablando de un diagnóstico. Pero precisamente porque esto es un espectro, la forma en que los síntomas se presentan o la intensidad que los síntomas tienen puede cambiar. Y eso se puede mezclar en todas las presentaciones y todas las combinaciones que a ustedes se les pueda ocurrir. Y eso sumado a todas las variaciones culturales que pueden existir, la diferencia entre hombres y mujeres, la diferencia, ¿cierto?, de niveles socioeconómicos, la diferencia relacionada al nivel educacional, da que en realidad la forma de presentación clínica es extremadamente variable. Y por eso el desafío es no quedarse con aquellos aspectos variables para poder hacer el diagnóstico, sino que buscar los elementos que son invariables para poder hacer el diagnóstico. Y esos son los criterios que yo les mencionaba hace un par de diapositivas. Ahora, dentro del prospecto, ¿cierto?, desde la infancia hasta la adultez y los adultos mayores,
existen síntomas que sí tienden a fluctuar, a exacerbarse o a disminuir en algunos episodios de la vida respecto a otros, ¿sí? Por ejemplo, em, algunos síntomas que son muy característicos en la infancia y que eso en el fondo lo podrá decir cualquier neurólogo pediátrico o psiquiatra infanto-juvenil, como los síntomas motores, ¿cierto? El caminar de puntillas, los aleteos, los manerismos de manos y dedos, que suelen ser mucho más frecuentes en los niños, tienden a ser mucho menos evidenciables en los adultos y en una inmensa mayoría de los casos a desaparecer, ¿ya? O sea, es muy poco frecuente encontrar conductas como el aleteo en un adulto, ¿ya? Aunque tenga el diagnóstico de un trastorno del espectro autista, ¿ya? ¿Por qué? Porque estos síntomas motores suelen ir cediendo en la medida de que hay madurez neurológica. Por el contrario, hay otros síntomas que pueden ir exacerbándose. Por ejemplo, eh, la rigidez en cuanto a los comportamientos o las conductas rituales muchas veces puede ir cediendo en la medida de que los pacientes crecen, ¿ya? Entonces, esa tendencia como a no tolerar los cambios puede ser mucho más marcada en los niños, un poco menos marcada en los adolescentes y puede ser mucho más tenue en los adultos, porque ha habido un proceso de maduración y aprendizaje. En cambio, lo que tiene que ver con la rigidez cognitiva en cuanto a las creencias, ¿cierto? La forma en que uno se vuelve inflexible en la forma de pensar, en la forma de decir las cosas, puede ser que vaya incluso acentuándose o exacerbándose en la medida que las personas crecen, ¿sí? Entonces, no es que exista un patrón diagnóstico invariable en una misma persona en distintas etapas de su vida. Eso también puede cambiar, ¿sí? Y lo otro, ¿cierto?, es que en realidad, más que una condición de altas capacidades o que facilite el funcionamiento de las personas, los cuadros del espectro autista suelen generar más dificultades, ¿ya? O sea, a estas personas les resulta más difícil cumplir los hitos del desarrollo que el resto de la población, ¿sí? Independiente del nivel cognitivo, obviamente cuando hay niveles cognitivos más altos, estas dificultades se atenúan más o pueden ser paliadas con más facilidad, pero la verdad es que en la mayoría de los casos sí se asocia con mayores dificultades para lograr el término de la educación escolar, eh, para hacer educación universitaria, para conseguir trabajo, para conseguir pareja, para mantener trabajos, para generar ingresos. Suele haber en el fondo una dificultad mayor dentro de la población del espectro autista más que un beneficio por los rasgos en sí. ¿Mm? ¿Cuánto de eso, cierto, tendrá un componente desde la sociedad y cómo la sociedad los incorpora? Probablemente mucho, pero la realidad es que esto es lo que ocurre. Entonces, eso se traduce en que un grueso y una proporción mayoritaria de las personas que tienen trastorno del espectro autista, incluso en las etapas de la adultez, van a tener requerimientos de apoyo más bien altos, ¿ya? Ya, vamos a hablar un poquito sobre la presentación en mujeres, ¿ya? Lo que se conoce como el fenotipo femenino. Me voy a apurar un poquito para que no se nos pase la hora. En general, estos también son los distintos mitos que yo he escuchado, que las mujeres presentan los cuadros del espectro autista exactamente en la misma proporción que los hombres, ¿ya? Ya les voy a explicar por qué en realidad eso no es tan así, ¿ya? O que la presentación clínica es igual y que en el fondo el género en sí no influye. Tampoco es del todo cierto, ¿ya? Que los síntomas centrales son diferentes o no están presentes, eso sí ya es derechamente un error, ¿ya? La presentación clínica puede variar, pero la verdad es que los síntomas deben estar presentes para poder hacer el diagnóstico siempre, también en las mujeres. Entonces, ¿qué es lo que sí sabemos? Que en realidad algunas de las muestras poblacionales, y sobre todo las más modernas, pero ni siquiera todas, muestran que existe una prevalencia más cercana entre los hombres y las mujeres, pero todavía sigue habiendo una diferencia importante en la proporción. Claro, en los años 40, las explicaciones de Kanner no incluían mujeres en los grupos que él describe originalmente. O sea, la tasa de prevalencia en las mujeres era del 0%. Eh, Actualmente se sabe que eso no es así, ¿sí? El trastorno del espectro autista puede existir en las mujeres, ¿sí? Pero claro, por mucho tiempo había diferencias de prevalencia entre, por ejemplo, encontrábamos 8, 9 o 10 varones con diagnóstico por cada mujer,
con el diagnóstico en etapas tempranas de la vida, en la infancia. Hoy en día esa brecha se ha acortado, ¿sí? Pero no es exactamente igual. Todavía existe una prevalencia de 2 a 3 hombres, generalmente en las muestras más grandes, por cada mujer que nosotros hacemos el diagnóstico. ¿Cuál es la excepción a esta diferencia? Que eso no es igual en todo el espectro. Hay un grupo de la población donde derechamente nosotros no vemos una diferencia estadística entre los hombres y las mujeres, y es específicamente el grupo de las personas que tienen funcionamiento bajo o derechamente discapacidad intelectual. En ese grupo, las prevalencias son prácticamente de 1 es a 1. ¿Sí? Existe la misma proporción entre hombres y mujeres. Pero en el resto del espectro todavía nosotros vemos diferencias. Em, Respecto al tema de la presentación clínica, a ver, puede haber diferencias en la presentación de los síntomas dependiendo de qué tan grave es la condición del espectro, que es un poco lo que les acabo de decir. En general, los pacientes que tienen dificultades mayores, que quedan catalogados dentro de la categoría de los cuadros del espectro autista de bajo funcionamiento o de medio funcionamiento, eh, suelen tener mucha menos variación en la presentación de los síntomas entre hombres y mujeres. ¿Sí? O sea, el grueso de las diferencias de la presentación clínica está concentrado en aquel grupo de personas que tienen el diagnóstico del espectro autista con un funcionamiento alto. ¿Ya? El resto del espectro, esas diferencias tienden a ser mucho más tenues, mucho más difíciles de encontrar o derechamente inexistentes. ¿Ya? O sea, suelen tener dificultades o presentaciones más o menos parecidas. Ahora, en ese grupo en particular del trastorno del espectro autista de funcionamiento alto, aquellas cosas que los hacen diferentes en la presentación clínica no tiene que ver con los síntomas en sí, sino tiene que ver con la forma en que se manifiesta. ¿Ya? Y ahí les voy a mostrar una diapositiva cortita para detallar eso. Por ejemplo, esto es una cosa interesante para mencionar, ¿sí? Han nacido muchas dudas de por qué pasa esto, o sea, por qué será que en el fondo en este grupo hay presentaciones clínicas distintas, o por qué será que la tasa de prevalencia del autismo entre hombres y mujeres no es igual. Em, Hay distintas teorías, ¿sí? Probablemente una de las más difundidas, esto ya son teorías, ¿sí? Pero probablemente una de las más difundidas sea la teoría, ¿cierto?, del umbral diferenciado, o sea que habría elementos protectores asociados al sexo femenino que hace que tengan que cumplirse muchas más alteraciones o muchos más elementos de riesgo antes de que los síntomas de autismo superen el umbral donde se vuelven clínicamente relevantes o clínicamente apreciables. ¿Sí? Entonces, las mujeres tendrían un umbral más alto que los hombres para poder hacer la expresión de los síntomas. Y eso hace que nosotros lo veamos menos porque eh, los síntomas en el fondo deben cumplirse muchas más condiciones al mismo tiempo para que el cuadro aparezca, ¿sí? En las mujeres que en los hombres. No, es una teoría, pero es una posible explicación de por qué existiría esta diferencia. Bueno, voy a pasar rápido esta parte, pero en el fondo este es para mostrarles un poco, ilustrar lo que estoy queriendo decir. Este es un artículo, ¿cierto?, muy interesante donde hicieron mediciones, esto está aplicado en población infantil, donde trataron de ver si efectivamente dentro de los grupos de síntomas existe alguna presentación diferente entre los hombres y las mujeres con trastorno del espectro autista, o entre los hombres autistas y los no autistas, o las mujeres autistas y las no autistas. ¿Y qué es lo que se encontró? Se encontró que efectivamente hay algunas áreas donde existen diferencias importantes en cuanto a qué tan seguido nosotros pesquisamos esa alteración en las mujeres versus los hombres. Habitualmente la respuesta es casi siempre la misma. En los hombres ocurre más seguido, ¿cierto? Y tiene que ver con algunos elementos en particular. Por ejemplo, las conductas agresivas, ¿cierto? O, por ejemplo, las fallas en el social masking, ¿cierto? El camuflaje social de los síntomas. Eh, pero de nuevo, ¿cuál es o dónde está, cierto, el asterisco que hay que tener en consideración en este tipo de artículos? Esto se restringe solamente a los pacientes que son de funcionamiento alto, o sea, los que caen en la categoría del TEA nivel 1. Si nosotros hacemos esta misma aplicación o aplicamos esta misma escala y hacemos esta misma diferenciación en otras partes del espectro, esta diferencia deja de ser clínicamente apreciable. ¿Sí? Yo hago un cuadro resumen, he tratado, ¿cierto?, de traer a una imagen, ¿cierto?, la información recopilada de lectura de muchos libros y muchos artículos,
para tratar de hacer un paralelo, ¿cierto?, entre la forma de presentación más habitual entre los hombres y las mujeres, ¿ya? ¿Qué es lo que nosotros podemos ver habitualmente? Que la falla social o la dificultad social puede expresarse de formas muy distintas, ¿ya? En los hombres es mucho más común, esto no es el 100% de los casos, solamente quiero ilustrar un punto de la diferencia más común o más habitual, pero no es que siempre ocurra así, pero en el fondo estadísticamente sí hay diferencia. En general en los hombres es mucho más frecuente que el problema social sea por una inhibición social, o sea, se retraen o hay mucha timidez o hay tendencia a quedarse callado, no participar o quedarse al margen de las cosas, ¿ya? En cambio, las mujeres, la dificultad social, es mucho más seguido encontrar una dificultad social causada por el problema opuesto, ya que hay desinhibición, o sea, las personas siguen teniendo un problema en la interacción social, pero no porque no participen, sino porque participan demasiado, ¿cierto? Y terminan generando roces con el resto, ¿ya? En fondo es una especie de socialización bien desinhibida, ¿ya? Entonces, no respetan tanto las normas o generan incomodidad en otras personas o en los pares. Por ejemplo, los tipos de intereses restringidos de los hombres suelen, con más frecuencia, estar relacionados a actividades solitarias atípicas que para los adultos son mucho más fáciles de descubrir, ¿cierto? En general, intereses en aspectos mecánicos, la física, los computadores. Entonces, claro, son actividades que los llevan a estar permanentemente solos porque no necesitan a nadie más para poder desarrollar esas actividades, y eso muy rápidamente llama la atención de los adultos o los clínicos, y por lo tanto se traduce en un diagnóstico más temprano, ¿ya? En las mujeres, en cambio, es más común encontrar intereses restringidos que tienden a mimetizarse con los roles de género de las mujeres o que incluyen a otras personas, ¿sí? Entonces, la falla social no aparece por ese lado, ¿sí? La literatura, la ropa, las colecciones, los animales, los personajes ficticios. Entonces, claro, puede haber un interés restringido, pero que para los adultos o los clínicos no resulta tan aparente a menos que uno lo vaya a explorar dirigidamente, ¿ya? Está ahí, pero se mimetiza, ¿cierto? Porque no parece del todo extraño. ¿Sí? En los niños, cuando son intereses, en los hombres, cuando son intereses derechamente más bizarros o inhabituales, es mucho más fácil encontrarlo. ¿Sí? Es mucho más común en estas personas, cuando son hombres, encontrar conductas adictivas sin sustancias como la adicción a los videojuegos o la adicción al Internet, ¿sí? En mujeres eso ocurre con mucha menos producción, ¿sí? Em, por ejemplo, otras dudas que tienen que ver con la parte ya derechamente sexual, en general, y esto tampoco es que siempre ocurra así, pero esa falla de la esfera sexual del funcionamiento del desinterés sexual, o sea, unas personas que no tienen deseo o no hay interés en la parte sexual de la vida, es más común de encontrar en los hombres. En las mujeres, ¿cierto? Suele haber otro problema, que es el tema de la sobreexposición, ¿ya? Em, También desde la parte de la desinhibición y el no entender la naturaleza de las relaciones sociales que incluyen las relaciones sexuales. Por lo tanto, es mucho más frecuente entre las mujeres con trastorno del espectro autista que el resto de las mujeres ser víctimas, ¿cierto?, de abuso. Hay mucho más riesgo en general. em, la tolerancia a los conflictos puede bajar, entonces hay más problemas en las relaciones de pareja y puede ser una de las formas en que nosotros pesquisamos el cuadro, ¿sí? ¿Qué otras más cosas podemos encontrar? Por ejemplo, ¿cuáles son los diagnósticos con los que nos confundimos más los psiquiatras, ¿cierto? En el caso de los hombres, por el tipo de naturaleza clínica que presentan los cuadros, es más comúnmente confundido con enfermedades como la personalidad esquizoide, ¿cierto? Los cuadros esquizotípicos, los cuadros obsesivos, el TOC, las personalidades evitativas o derechamente la esquizofrenia, que era en el fondo muy común hasta los años 90. En cambio, en las mujeres, la forma de presentación clínica hace que nosotros podamos erróneamente confundirlos con personalidades límites, personalidades histriónicas, el mismo trastorno del espectro, perdón, el trastorno de estrés postraumático, ¿cierto? Em, otra característica bien diferente entre hombres y mujeres tiene que ver con las tasas de camuflaje o la compensación, que son algunas estrategias, ¿cierto?, que pueden hacer más difícil de hacer la evaluación diagnóstica de los síntomas. En general suele ser mucho más frecuente encontrar esas capacidades de compensación entre las mujeres que entre los hombres, ¿no? Que también hace que el diagnóstico sea más difícil de hacer en las mujeres, ¿no? Pero en el fondo, lo que les quiero decir con este cuadro es que si bien esto no es a rajatabla, ¿cierto? No es una ley lo que estoy escribiendo acá, sí hay diferencias en la presentación clínica entre los hombres y mujeres. El cuadro puede verse de forma distinta, ¿ya? Pero los síntomas que lo originan son los mismos, ¿no? Bien. Sobre el diagnóstico, ¿cómo hacemos nosotros el diagnóstico en la adultez? Claro,
Es mucho más fácil cuando los pacientes aparecen en mi consulta con un diagnóstico que viene siendo claro desde los 3 años y vienen a verme cuando tienen ya 20 años. Pero una inmensa mayoría de los pacientes que yo recibo nunca recibieron el diagnóstico en la infancia. Entonces aparece la duda de cómo nosotros podemos diagnosticar un trastorno del desarrollo neurológico en una etapa de la vida donde el desarrollo neurológico ya se completó. No es fácil, ¿ya? Y el problema es que las soluciones que nosotros hemos tratado de encontrar a este problema nos traen más problemas, ¿ya? Lo primero es que el diagnóstico no se puede hacer igual que en la infancia. ¿Por qué? Porque en la infancia, en el fondo, nosotros estamos viendo a los pacientes precisamente en una etapa donde el neurodesarrollo se está produciendo. Entonces, la alteración presente es un criterio diagnóstico para, hacer para encontrar el trastorno del espectro autista. En los adultos no basta con eso, ¿ya? Nosotros tenemos que ser capaces de rastrear la sintomatología actual a las etapas iniciales del desarrollo. Lo que ustedes entenderán es más difícil mientras mayor es la edad del paciente que consulta, ¿sí? Porque en el fondo cada vez hay más dificultad para poder llegar tan atrás en la historia de la vida. Muchas veces requerimos entrevistar a terceros, ¿cierto? A los padres, hermanos. Muchas veces cuando los pacientes ya son mayores, ¿cierto? Los padres o ya no están o no recuerdan los detalles de los primeros 5 o 3 años de vida de una persona. Y eso es súper entendible. En el fondo existe un sesgo de memoria de los propios pacientes también. Otra cosa, que el diagnóstico se puede hacer a través de test como el test A22. Esto no es cierto, ¿ya? El test A22 es una herramienta que se ha usado para tratar de crear una herramienta que permita hacer visibles los criterios del DSM en una entrevista estructurada. Pero eso no es el diagnóstico, ¿ya? Y esto no reemplaza la evaluación diagnóstica. Lo que es un problema, ¿cierto? Porque muchas veces los pacientes reciben en el fondo el resultado de un informe de un test A2 que por la forma en que está traducido al español, el resultado se informa como espectro autista o autismo. En inglés no es exactamente igual. Entonces, claro, la persona lee, oh, acá dice espectro autista, por lo tanto yo tengo un trastorno en espectro autista. Pero la verdad es que el test A2 se equivoca, ¿ya? Y en el caso del A2.2, que está diseñado en distintos módulos, el único módulo que se puede ocupar en la adultez es el módulo 4, que es el que más se equivoca, porque precisamente es el único que está enfocándose en problemas o síntomas del presente en una sesión específica sin considerar el desarrollo previo, ¿sí? Por lo tanto, le falta toda la mitad del desarrollo al diagnóstico hecho por test. Pasa lo mismo con las escalas de autorreporte, ¿sí? Sobre todo donde más se usan, es donde más fallan, que es la población, ¿cierto?, que tiene niveles de funcionamiento más altos, ¿ya? ¿Y por qué? Porque muchas veces algunas de las escalas de autorreporte precisamente se alteran cuando otras de las escalas de autorreporte no están alteradas, y es lo que ocurre, por ejemplo, con las escalas de camuflaje, ¿cierto? Obviamente, si nosotros tenemos un paciente que no marca suficientes puntos en una escala estándar de síntomas autistas, si nosotros le decimos, bueno, ahora como tú, por ejemplo, como tú eres mujer y no marcaste en las escalas de autismo, haz la escala de camuflaje y ahí vamos a ver si en verdad eres autista. Obviamente que en la escala de camuflaje van a aparecer mucho más síntomas, pero eso puede ser precisamente porque la persona no tiene un trastorno del espectro autista. Entonces, hacer el diagnóstico a través de las escalas de autorreporte en realidad es un error, ¿ya? No es la forma correcta de hacer el diagnóstico. Es una herramienta de ayuda, puede orientar, pero no puede reemplazar el diagnóstico clínico, ¿ya? Después aparece, ¿cierto? Que es una frase muy común, ¿cierto? A mí me pasa todo el tiempo, ¿cierto? Llega un paciente a consultar que dice, bueno, mi hermana, mi sobrino, mi ahijado, mi hijo, mi hija, acaba de recibir el diagnóstico de un trastorno del espectro autista. Y como yo me parezco a esa persona, por lo tanto yo también debo ser autista. Entiendo que el origen de esa creencia puede hacer mucho sentido, pero la realidad no es así, ¿cierto? Porque rasgos del cuadro pueden estar presentes y concentrados en la familia, pero el hecho de tener rasgos autistas no significa que uno tenga un trastorno del espectro autista, ¿ya? Existe una gradiente de esto. Entonces uno puede tener unos rasgos sin cruzar el umbral del diagnóstico. Por lo tanto, no necesariamente el hecho de que tu hijo, tu hija, tu hermano o tu hermana tenga el diagnóstico va a significar que tú también lo tienes. Como les dije antes, eso ni siquiera corre para los gemelos, ¿ya? Entonces, el diagnóstico, como les decía, en adultos es más difícil,
siempre es clínico. Esa es la forma correcta de hacer el diagnóstico en la adultez. Y los test son una ayuda, pero no reemplazan el diagnóstico y no son en sí mismo un diagnóstico. Como todos los test que existen, tienen falsos negativos y falsos positivos. El resultado de un test hecho por una persona competente, experimentada y certificada, y solo cuando se cumplen esas tres condiciones al mismo tiempo, que tiene que ser gente que tiene experiencia clínica en el manejo en el fondo y en la evaluación de pacientes con trastorno del espectro autista, ese es un operador válido para el test A2. Cuando una persona de esas características aplica un test y ese test muestra que efectivamente tenemos un diagnóstico de autismo o un resultado compatible con autismo, eso se asocia a un porcentaje de probabilidad alto de que la persona tenga un trastorno del espectro autista, pero no es un diagnóstico. Así también, si esa persona resulta con un rango dentro de lo que se considera no TEA, o sea, por puntaje demasiado bajo para quedar en el rango del espectro autista, significa que existe una posibilidad de un porcentaje bajo de que la persona tenga un trastorno del espectro autista, bajo o cercano al 15%, pero puede estar en ese 15%, o sea, aún así la persona podría tener el diagnóstico. Entonces el test en sí no es en el fondo la panacea. Aquí les pongo, ¿cierto? Un estudio, ¿cierto? Que son las curvas ROC de dos de los test más comunes que se hacen, que son el A2 y el ADR, que nos trata de relacionar, ¿cierto?, la especificidad y de cada test en hecho por distintos evaluadores al mismo tiempo, ¿ya? A ver, ¿cómo les explico esta escala? Voy a tratar de ver si puedo usar el puntero, Eh, a ver, ahí, ya. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos tener un test perfecto, significaría que en sensibilidad y especificidad eh, siempre calza. O sea, cada vez que el test dice que un cuadro está presente es porque existe, y cada vez que el test dice que el cuadro no está presente es porque no existe. Si eso fuera así, ¿cierto? Esta curva iría pegadita a este margen de acá, ¿ya? Siempre estaría bordeando el resultado perfecto. Y ustedes podrán ver que eso no es así. O sea, hay un porcentaje de pacientes que van a caer en esta área, que está ahí, que van a ser o falsos positivos o falsos negativos. Y con el ADR pasa lo mismo, ¿sí? Que en el fondo esta es ya una entrevista hecha a los padres. ¿Por qué? Porque en el fondo puede fallar por todas las cosas que yo les he dicho antes. Memoria, que o el operador se equivoca, o que simplemente no recuerdan los datos, o que simplemente en el fondo los datos no estaban presentes, pero no porque no estuvieron presentes en sí, sino porque nadie los detectó, ¿no? Entonces no aparecen en la respuesta, no están presentes en el resultado. Ya, bien. A ver, ya, me pasé del tiempo y ya se cumplió la hora, pero creo importante tratar de contestar al menos un par de preguntas, ¿ya? Em, a ver, Ruth, Sí, docente, no no sé se si... preocupe, puede Ya, responder algunas preguntas. Hay a ver, varias en el chat. ok. Yo no he mirado el chat durante el tiempo que estamos hablando, así que no sé si tú has podido pesquisar alguna que me quieras como repetir. A ver, déjeme buscar. Mm, Por razones, cierto, más pedagógicas, me voy a concentrar en preguntas que no sean casos puntuales, o sea, personas que preguntan por sí mismo, por pacientes o por personas conocidas, me las voy a saltar, em, porque, claro, no creo que valga la pena, cierto, meternos ahí ahora. A ver, voy a ver si tengo... Ah, mira, acá hay una pregunta que me pareció interesante. Me preguntan, ¿cierto? Si una persona fue evaluada en su niñez, ¿cómo llegar a un diagnóstico certero si ya le han diagnosticado, por ejemplo, un trastorno límite de la personalidad u otro que pueda causar confusión? Esa es una buena pregunta, ¿ah? A ver, de entrada, eh, y no me voy a limitar solamente al contestar a los trastornos de la personalidad en sí, sino a muchos otros diagnósticos que pueden tener síntomas compartidos con el trastorno del espectro autista. Por ejemplo, el TOC, ¿ya? O la misma esquizofrenia, ¿ya? La esquizofrenia es una enfermedad que si tú te pones a revisar cuáles son los síntomas que deben estar presentes o que pueden estar presentes entre el grupo de síntomas negativos, aparece el retraimiento social, aparece el aplanamiento afectivo, ¿cierto? Aparecen las alteraciones en la comunicación en la prosodia, del contacto visual, que son cosas que también están presentes
en el trastorno del espectro autista. Entonces, en realidad, ese es el tipo de detalles en los que hay que fijarse en una evaluación clínica que, por ejemplo, los test no permiten hacer, ¿cierto? Ese tipo de distinciones. Y la verdad es que probablemente una de las formas más útiles de hacer el abordaje es conocer muy bien al paciente y hacer una muy buena evaluación de la historia del desarrollo y el curso temporal de los síntomas, ¿ya? La mayoría de las veces eso permite orientar bastante, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el fondo para poder hacer el diagnóstico de un cuadro autista nosotros tenemos que encontrar, ¿cierto? Como el compás de la canción tiene que ser siempre el mismo, ¿ya? Que es precisamente lo que no ocurre en cuadros como la esquizofrenia, ¿ya? Donde una persona que tiene un desarrollo tal hasta cierto punto de su vida, tiene un momento donde aparece un cuadro de quiebre, muchas veces caracterizado por una psicosis, ¿cierto? Donde la persona tiene un cambio en el curso temporal donde iba en cierto trayecto funcionando y después ese funcionamiento se pierde o cambia bruscamente. Y eso suele aparecer en la adultez temprana, ¿ya? Entonces, claro, uno puede decir, esta persona después de ese quiebre puede tener muchas características similares a un autismo, pero su historia no es la de un autismo. Y eso es lo que nos permite hacer en realidad la diferencia la mayoría de las veces, ¿ya? Con el tema de la personalidad pasa un poco lo mismo, porque efectivamente si bien hay rasgos de la personalidad que pueden estar presentes desde la infancia, en realidad las personalidades se construyen durante la vida y se terminan de cristalizar en la adultez temprana. Entonces suelen ser rasgos que empiezan a aparecer o a hacerse más problemáticos hacia la adolescencia y la adultez temprana. Y lo otro es el tipo de síntomas. En fondo, algunos trastornos de la personalidad se diagnostican en base a criterios que no están presentes en el cuadro autista, ¿ya? Probablemente los que más se tiendan a confundir son más que la personalidad límite en sí, porque la personalidad límite tiene muchos elementos que no son parte del diagnóstico del autismo, por ejemplo, las conductas autolesivas, la sensación crónica de vacío, los pensamientos suicidas recurrentes, la inestabilidad emocional. Nada de eso son síntomas propios del autismo. Una persona puede tener autismo sin tener ninguna de las cosas que yo les acabo de decir, ¿ya? Pero hay algunos que se confunden más, por ejemplo, las personalidades obsesivas, donde efectivamente hay una tendencia, ¿cierto?, a el ritualismo, el orden, la moralidad. eh, Habitualmente no necesariamente tienen al mismo tiempo los problemas en la interacción social, ¿ya? Y también son personalidades que se van construyendo con los años. Entonces se van exacerbando en la medida que se vuelven adultos o empiezan a hacerse visibles en la adolescencia tardía o en la adultez. Y no así en la infancia. A diferencia de una persona con autismo, que esas conductas ritualistas o esa tendencia, ¿cierto?, aparece desde muy tempranito, ¿ya? Desde los pocos años, a veces incluso antes de desarrollar el lenguaje, ¿ya? Esa podría ser en el fondo una respuesta a esa pregunta. A ver, busquemos otra. Em, Docente, hay una que he Ujú. visto que varios la están repitiendo, pero de diferentes formas. Ya, Que en simple es eh, ¿cuáles son los métodos que hay para diagnosticar el espectro autista y con quién hay que acudir para realizar el diagnóstico, tanto en ya. niñez como adultez? Ok. Bueno, es que ahí esa respuesta, no hay una sola respuesta porque depende del estado, o sea, de la edad del paciente, ¿ya? Obviamente un paciente de 30 años es muy ineficiente consultar con un psiquiatra infanto-juvenil o con un neurólogo pediátrico para poder hacer el diagnóstico en esa etapa, ¿ya? Entonces, probablemente los profesionales idóneos van a ser los profesionales infantiles hasta los 15 años y a partir de entonces probablemente los profesionales enfocados en adultos, ¿ya? Yo creo que probablemente los profesionales que están más capacitados para hacer la evaluación diagnóstica sean los psiquiatras y los neurólogos, lo que no significa que la evaluación no pueda incluir intervenciones de otros profesionales, ¿ah? Y ahí creo que en realidad la respuesta más correcta sería que lo mejor es cuando el diagnóstico es hecho por equipos profesionales, que incluyen más que solo un psiquiatra, ¿ya? Sino que incluyen miradas distintas respecto a distintos ámbitos de la vida, ¿ya? Y en eso yo creo que probablemente
como un grupo mínimo competente que pueda hacer esa evaluación sea una combinación de al menos un psiquiatra con psicólogo o terapeuta ocupacional, ¿ya? Idealmente los tres, y en un mundo ideal, ojalá eso también complementado con fonoaudiólogos y asistentes sociales. Entonces, en realidad creo que la forma ideal de poder hacer un correcto diagnóstico sería una evaluación clínica por un equipo de profesionales hecho en 360, donde se complementen distintas miradas del caso, ¿sí? Ahora, ¿qué herramientas existen? Bueno, en el caso de la infancia existen herramientas de screening, que en el caso de los adultos hay muchas menos, ¿ya? Em, pero esas herramientas de screening permiten detectar aquella población que corre un riesgo de presentar el cuadro y que debiera ser evaluada dirigidamente. Probablemente como solución de salud pública eso sea lo más efectivo porque pretender poder hacer la evaluación diagnóstica a todas las personas es inviable. ¿Ya? No, no hay ningún equipo profesional que tenga la capacidad de hacer eso. Entonces, obviamente, en el caso de los niños, ¿cierto? Los screening están indicados para poder pesquisar aquellos niños que presentan alteraciones del desarrollo sugerentes de un cuadro autista para que esos sean a su vez evaluados por los profesionales especializados, ¿sí? Y en el caso de las herramientas de screening y diagnóstico también hay un problema, que es que muchas de las herramientas que existen no están validadas para toda la población, ¿no? Y ahí probablemente lo más complejo sea la población que tiene al mismo tiempo trastorno del espectro autista y discapacidad intelectual, porque esos pacientes, por ejemplo, no está contemplado esa población en el diseño de la prueba del A2 o de muchas de las escalas de screening diagnóstico. Entonces, si nosotros pretendiéramos poder aplicarles esos test a ese grupo de pacientes, no podríamos hacerlo. Entonces ahí hay una dificultad aparte. Pero la herramienta correcta sería la evaluación clínica, idealmente por un grupo profesional eh, que cuente con distintas áreas multidisciplinarias. El test, me preguntan acá si el test ADR puede servir como un punto guía. Sí, puede servir como un punto guía para la adultez. Tiene la gracia de que, a diferencia del ADOS, sí se enfoca en la historia del desarrollo. El problema que tiene el test ADR es que tienes que tener profesionales muy capacitados y es un test largo. O sea, aplicar un ADR completo puede demorar 2, 3 horas. Entonces, es muy útil, pero, pero también tiene sus limitaciones cuando nosotros tratamos de plantearlo como una solución para poblaciones, ¿no? Em, Bien, muy bien, pues déjame ver si aparece alguna otra pregunta. Docente, por el tiempo no se podría contestar otra pregunta más. Ok, de acuerdo. Lo siento mucho. No, no se preocupe y lamento lo mismo. Igualmente, les quiero dar las gracias a usted por el seminario que nos dio ahora y porque estoy más que segura que muchos quedaron con varias preguntas y eso en cierta forma es bueno porque ahí les queda el trabajo a los participantes a estudiar más. Entonces, ahí les queda el trabajo. Mira, hay una sola cosa, Ruth, que me gustaría agregar, porque creo que quiero aprovechar que hay mucha gente metida en el seminario, ¿cierto? Tenemos 580 participantes y aquí hay una pregunta que me pareció muy buena, que no me la quiero perder. Perdona, yo me voy a, si la gente tiene que ir, se puede salir, pero yo quiero dedicarle unos minutos a esto. Me están preguntando que acá, ¿cierto? Cecilia Olave dice, he escuchado que es común el mal diagnóstico de TLP en mujeres que en realidad luego de una evaluación resultó ser TEA. En mi experiencia, ¿qué tan común es esto? Si eso ocurre o son malas prácticas. Mira, probablemente eso sí ocurre, ¿ya? Probablemente existe en el fondo una tendencia a hacer cierto tipo de diagnósticos equivocados en las mujeres que tienen un trastorno del espectro autista. Eso pasa, ¿ya? Y el trastorno del límite de la personalidad es uno de los que más comúnmente aparece en ese error. Pero
yo te diría que actualmente, al menos en mi experiencia, eh, es igual o más común el error opuesto, ¿ya? De hacer el diagnóstico de un trastorno del espectro autista en una persona que en realidad no tiene ese diagnóstico, ¿ya? Hoy en día, una de las grandes dificultades que tenemos con lo mucho que se ha popularizado el concepto en los últimos años y el tema de entender los síntomas como un espectro es que hoy en día existe un gran problema que tiene que ser abordado que tiene que ver con el sobrediagnóstico del trastorno del espectro autista, ¿ya? Es un tema muy grave, ¿ya? Porque muchas personas en el fondo reciben este diagnóstico y rápidamente se identifican con él. Y esto es muy complejo porque cuando nosotros hacemos el diagnóstico de un trastorno del espectro autista, a diferencia de un trastorno del límite de la personalidad, estamos hablando de un cuadro del desarrollo neurológico que tiene un curso influctuante en la vida, o sea, la persona no va a salir de ese diagnóstico ya nunca más. Entonces, hacer este tipo de diagnóstico uno tiene que hacer con mucho cuidado y con mucho tino, ¿ya? Y hoy día hay mucha ligereza para hacer el diagnóstico del trastorno del espectro autista y muy poca rigurosidad, que eso también es una mala práctica, ¿ya? Muchas personas terminan haciendo el diagnóstico del espectro autista porque le aplicaron una dos. Grave error, ¿ya? En cambio, otros diagnósticos, por ejemplo, como el trastorno límite de la personalidad, que en realidad con tratamientos correctamente hechos, la persona puede llegar en el fondo a tener un funcionamiento normal y tal vez incluso curar ese cuadro. Lo que nunca va a pasar en el trastorno del espectro autista, por mucho que nosotros hagamos tratamientos, no, los rasgos no van a desaparecer, pero la inestabilidad emocional de un trastorno límite de la personalidad, la suicidalidad de un trastorno límite de la personalidad, las alteraciones en el fondo en las relaciones interpersonales con terapia, sí pueden desaparecer y pueden mejorarse. Entonces yo te diría que sí, sí, puede pasar que haya un mal diagnóstico de TLP en personas que en realidad son TEA, pero yo te diría que tal vez incluso puede ser más frecuente hoy en día. Al menos para mí que me dedico al tema del TEA, obviamente yo tengo un sesgo porque a mí me llegan a ver por ese tema, me pasa más lo otro, ¿ya? Que son mal diagnosticados como TEA. Perdona, eso lo quería decir porque creo que es importante también mostrarlo. ¿Mm? Probablemente ese sea el gran problema del concepto del espectro autista, que antes del espectro autista, cuando nosotros teníamos los trastornos del neurodesarrollo generalizado y sus subclasificaciones en autismo, en síndrome de Asperger, ¿cierto? Los criterios eran bastante definidos. Entonces, cuando tú hablabas de un cuadro Asperger, otro profesional rápidamente te iba a entender qué tipo de autista estábamos hablando. Hoy en día eso con el espectro autista se perdió, porque claro, cuando a mí me llega una persona con un diagnóstico de un trastorno del espectro autista, yo puedo encontrar cualquier cosa dentro del espectro, ¿sí? Entonces, esa descripción más fina hace falta, ¿ya? O sea, hoy día el diagnóstico DSM del TEA es insuficiente para poder describir un caso, ¿ya? Ese es el problema que tiene el DSM-5. Ese es el problema que tiene el concepto del espectro autista, en mi opinión, ¿ya? Es la dificultad que tiene. Obviamente ha permitido entender, ¿cierto? Un gran grupo de población que antes no recibía el diagnóstico y que tiene en el fondo las mismas dificultades, pero tiene este otro problema, ¿no? Bien, ahora sí me callo. Bueno, muchas gracias, docente. Ya es momento de que el seminario termine. Igual, vuelvo a repetir, muchas gracias por el seminario y también a los que decidieron participar.